qué tanto falta o qué tan cerca estamos de los días del Mesías y qué podemos hacer para acelerarlos. Yo creo que si la primera pregunta es que ya estamos en los días del Mesías, entonces la segunda pregunta queda anulada, ya que ya estamos ahí, entonces no habría que acelerarlos. Pero acá viene algo muy interesante y es tratar de definir qué son los días del Mesías. Entonces, los días del Mesías obviamente es objeto de discusión. La tradición que el pueblo judío recibimos, bien sea por parte de los profetas, por nuestros rabinos, no deja muy en claro cómo se ven los días del Mesías. Esto lo dice Maimónides explícitamente en Mishnei Torah. Él escribe, ¿cómo van a ser los días del Mesías? No sé, así es. Entonces, no tenemos los detalles, pero sí tenemos los detalles del proceso para llegar. Acá hay algo que, digamos, se diferencia mucho de la concepción occidental. Occidental me refiero a lo que la religión de Occidente heredó al concepto de Mesías, porque ustedes saben que muchas veces en Occidente se suelen usar términos que nosotros tenemos diferentes definiciones. Por ejemplo, la palabra diablo o infierno. Nosotros puede que usemos palabras similares, pero significan algo distinto, como Satán, Geinom. Lo mismo ocurre con la palabra de Mesías. Es una palabra que nosotros vemos diferente. Por eso es que lo que se llama la era mesiánica, nosotros la entendemos eventualmente diferente. Para la concepción de la religión occidental, lo que importa en la era mesiánica es el personaje Mesías. Para lo que es en el judaísmo, lo que importa es el proceso para llegar a la era del Mesías. Es decir, la diferencia es que nosotros no lo vemos como un evento espontáneo en donde hay un, no sé, véanlo como un rapto o de repente el templo de Jerusalén cae del cielo como un meteorito y ya que, porque dijeron los sabios que el templo está en el cielo. La pregunta es cómo se entiende el cielo, si es como en la concepción platónica, etcétera. Entonces, se puede ver como un evento espontáneo, llegamos, hoy no es el día del Mesías, mañana es el día de los días del Mesías. O como lo plantea el judaísmo, que eso se trae, por ejemplo, en el Talmud de Jerusalén, Talmud de Yerushalmi, en el principio del Tratado de Berajot, que es un proceso, y dice en arameo, kim'a, kim'a, es decir, poco a poco, que se da paso a paso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lapso de ese proceso estamos? A mi concepto, yo considero que ya estamos en los días del Mesías, ya comenzó la redención, y les voy a explicar en breve cuáles son esos factores que determinan si Israel ya empezamos en la redención, si ya estamos en los días del Mesías y qué son. Eh, Otra cosa que quería definir es qué es el mesianismo entonces. La idea de mesianismo, si se lo pone, si le quitan todas las capas, digamos, teológicas, vendría siendo que en la historia hay factores que podemos utilizar para hacer un mundo mejor. Es decir, que incluso el comunismo sería una ideología mesiánica. No porque tengan a un Mesías, sino porque conciben que de acuerdo a su método, bien sea un método económico, social, ellos creen que pueden hacer un mundo utópico perfecto. Eso es una idea mesiánica, totalmente. El cristianismo, yo no creo que es una ideología o una religión mesiánica, por el hecho de que en el cristianismo no conciben que el hombre, que el ser humano, es capaz de hacer su propia redención. Es decir, que el hombre no puede él mismo hacer un mundo mejor, sino que él depende de este, llamémoslo Deus ex machina, este factor externo que viene al escenario, este Dios que él es el que hace que te redimes. El judaísmo no lo ve así. Es decir, el cristianismo necesita esta función de esta deidad para poder ser redimidos. El judaísmo no. El judaísmo, el hombre es capaz, el hombre me refiero al ser humano, ¿sí? No al hombre y mujer, sino al ser humano, es capaz de poder redimirse a sí mismo. Es decir, nosotros como personas podemos hacer que el mundo sea mejor. Por eso es que en el sentido del mesianismo, ideologías utópicas como el comunismo tienen mucho más que ver con el judaísmo en este aspecto. Entonces acá hay, bueno, obviamente esto despierta muchas preguntas, porque uno diría, bueno, el comunismo es una ideología que tiene esta utopía tan loca que ha dejado millones de víctimas a lo largo de la historia, que ha dejado preocupación económica y todo lo que vimos en el siglo XX, XXI son repercusiones muy difíciles. Quizás el judaísmo también deja repercusiones muy difíciles con su idea de traer un supuesto mesías, a ver cuántas guerras no hacemos con esto, cuántas aspiraciones, digamos, territoriales, el expansionismo y todo esto, que pueden ser preguntas legítimas, que ya voy a tocar en un instante, pero es importante, les digo esto, porque ustedes como Bnei Noach, a mí una de las frases que me gusta es, no coman cuento. Es decir, yo acá les estoy exponiendo la idea de el mesianismo. Ustedes también es bueno que se cuestionen esto, porque si ustedes son parte del proceso, lo ideal es que ustedes sean parte del proceso de la mejor manera posible. Hay una palabra en una de las formas de cómo se le llama al Mesías en el Talmud, es Ben Nephalim.
Eso es hijo de caídos. ¿Por qué? Porque el Mesías, o la idea mesiánica más bien, es una idea que se suele caer. Es decir, que han habido muchos intentos a lo largo de la historia para que el mundo sea redimido, pero la idea cae. Por eso se llama Ben Nefalim. De hecho, hay un concepto también, no me quiero extender mucho en eso, pero es Mashiach ben Yosef. Ahí en el judaísmo existe como el Mashiach ben David, que es la idea davídica del Mesías, como lo hablaron los profetas, pero hay otro concepto que es Mesías hijo de Yosef, que es una idea más, digamos, un lado más material, más político, digamos, y que de hecho hay sabios de Israel como el Maharal de Praga que explican que no hay un Mesías ben Yosef, no hay Mashiach ben Yosef, sino que son muchos personajes que componen al Mashiach ben Yosef. Entonces, para que también es otro dato curioso, que ustedes ven que hay, por ejemplo, personajes como dicen que el Arizal era parte de Mashiach ben Yosef, que Teodoro Herzl, parte de Mashiach ben Yosef y así. Es decir, que son componentes a lo largo de la historia que van haciendo que el mundo se encamine hacia ese ideal del Mashiach ben David, algo por el estilo. Si ustedes conocen de filosofía hegeliana, esto es un poco más fácil de entender, ¿sí? Que el mundo va avanzando y convergiendo a una idea mayor porque las mentiras van cayendo en el camino, ¿sí? Si una persona entiende que algo es mentira, pues la deja de lado, a menos de que la persona tenga una disonancia cognitiva y después supera la mentira. Entonces también la humanidad tiene un proceso de maduración en donde las mentiras van cayendo y se va purificando la ideología humana hasta llegar a esta idea utópica mesiánica de los días del Mesías. Eh, Ahora, ¿cuál fue uno de esos intentos de que haya un Mesías, una época mesiánica? Fue en los días, hace 2000 años básicamente, de Bar Kokhba. Un poco de historia. Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba era su nombre de hecho. Él fue un personaje que él intentó rebelarse contra el Imperio Romano. Hace 2000 años Roma controlaba Israel, la tierra de Israel, y ellos se habían acabado con el reino de Judea, el reino de Judá, me parece. Y lo que hizo este líder judío, Bar Kokhba, es que él intentó liberar a Israel del Imperio Romano. Y muchos sabios de su generación consideraron que Bar Kokhba, él era potencial a ser Mesías. La, lo, Efectivamente lo que ocurrió es que Roma aplastó la revuelta de Bar Kokhba. Hubo mucha sangre que se derramó. Fue una tragedia histórica que duró milenios, estoy exagerando, que duró siglos, hasta que los judíos pudieron volver a tratar de articularse en un ente político. Tomó demasiados siglos. Entonces sí fue un evento muy traumático, como les dije. Esta idea de hacer revoluciones y de tratar de traer la era mesiánica también tiene consecuencias que suelen ser duras, catastróficas, como en este caso. Pero lo que aprendimos son dos cosas de este evento. Que Bar Kokhba no fue el Mesías, pero fue el potencial de ser Mesías. Y a partir de Bar Kokhba es donde Maimónides, él tiene un texto, llama una sección de su libro de Alajá, que se llama el Hot Melachim, que son las leyes de los reyes. ¿Cómo sabemos cuáles son las características del Mesías? Rambam nos dice que son a partir de Bar Kokhba. Es decir, de Bar Kokhba, a pesar de que fue un Mesías que falló, de él sabemos cuáles son las características del Mesías. ¿Por qué? Porque piensen, si los sabios de la generación de Bar Kokhba consideraron que él era potencial a ser Mesías, significa que lo que hizo Bar Kokhba es lo que debería ser el Mesías. Entonces aquí viene el factor que es algo que se suele ignorar mucho, pero es el factor nacional de la liberación nacional de Israel. Si Israel tiene independencia nacional, es que comienza la era mesiánica, porque eso es lo que buscaba Bar Kokhba. En lo que Bar Kokhba falló es que no construyó el templo. ¿Qué pasa? Está escrito en el Talmud, en varios lugares, de hecho, en el Talmud, particularmente en Sanedrín, se enfatiza esto, también en Berajot, que no hay diferencia entre estos días, así dice en el Talmud, ¿sí? Entre estos días y los días del Mesías, sino que Sheavut Malhuyot dice, la única diferencia entre estos días y los días del Mesías es que el pueblo de Israel no estén subyugados por otra nación, es decir, que tengamos una independencia nacional. ¿Qué puedo decir de acá? Que según la lógica del judaísmo, el pueblo judío en este momento, o a partir de 1948, cuando se establece el Estado de Israel, que tenemos una independencia nacional, comienzan los días del Mesías. ¿Qué pasa? Que en el léxico del judaísmo hay varias etapas. Hay, por ejemplo, lo que se llaman pasos del Mesías, ¿sí? Ikbeta de Mashiach. Los pasos del Mesías es el preámbulo a los días del Mesías. Y los días del Mesías es el preámbulo a Melech HaMashiach. Ese es el paso que viene.
es el rey Mesías. Entonces, nosotros en este momento en la humanidad estamos pasando un proceso en el que se está evaluando, y ese es ahora sí viene un poco más de lo que yo quería hacerles. Estamos en el punto, o sea, mi concepto es que ya estamos en el día del Mesías. Casi la gran mayoría de sabios de Israel están de acuerdo con esto, o que por lo menos estamos en las puertas del Mesías mismo. Y lo que estamos es en un periodo de buscar la identidad. Tanto Israel, como pueblo, estamos pasando un proceso que nos está empujando a tratar de entender mejor cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro rol aquí, cuál es nuestra relación con la humanidad. Pero la humanidad también está pasando este proceso en paralelo. Saben que la guerra ahora en este momento, estoy en el ejército, ¿sí? Este momento la guerra en Israel ha despertado muchas emociones en el mundo. Es un tema muy central en bocas de muchos, siendo un conflicto relativamente pequeño en su magnitud comparado a otros conflictos que están ocurriendo paralelamente a esta charla. ¿Pero por qué? Porque la humanidad también tiene en su subconsciente, entiende que acá hay un proceso histórico que es muy significativo para la humanidad. Para Occidente particularmente, piensen que la idea del cristianismo es que un judío es crucificado para pagar por los pecados de la humanidad. Ahora ya no está ese judío, el mundo occidental es cada vez más laico. Occidente básicamente está en proceso de laicismo. Este proceso de laicismo y el ateísmo y las ideas que están dejando de lado la espiritualidad ya están penetrando fuertemente en la América Latina, y ya no está esa figura de que va a haber un judío que crucificaron, que paga por los pecados. Esa figura ya no está. Lo que se concibe ahora es que ese judío que estaba muerto es un pueblo judío que ahora volvió a su tierra. Es decir, es un pueblo judío que revivió y que por mucho tiempo estuvo crucificado, entre comillas. Es decir, es como si la extrapolación de la teología cristiana se volviera nacional. Sino que ya no es Jesús, sino que es el pueblo judío. Ahora, ¿qué pasa? Que hay mucho sentimiento de culpa, quizás no de forma explícita, pero quizás Occidente, es como yo lo veo, ¿sí? Que Occidente tiene un sentimiento de culpa a nivel teológico, de que cómo es posible que ese pueblo que nosotros decíamos que ya había sido desechado, ahora vuelven a su tierra nacional y nosotros lo habíamos perseguido. Entonces tiene que pagar por nuestros pecados ahora. Es decir, el pueblo de Israel ahora tenemos que reflejar, es nuestra labor como pueblo de Israel, reflejar esa luz para que la humanidad pueda tener ese entendimiento de cómo se puede conectar el pueblo de Israel con las naciones. Paréntesis, sé que todo lo que acabo de decir es muy... dije muchas ideas muy difíciles muy rápido, pero este video, Besat Hashem, si alguien está grabando, subirá a las redes sociales para que puedan verlo después con más calma, porque son ideas un poco que estoy tratando de disparar muchas ideas al tiempo. Discúlpenme que el tiempo es muy corto, en 5 minutos tengo que salir. Pero para volver al tema y, digamos, simplificar, ¿cómo sabemos cuáles son los días para identificar los días del Mesías? Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, una cita de Ezequiel 37, no me acuerdo, el versículo creo que 8 o 6, que dice, Veatem de Israel anfechem titnu, que ustedes, montes de Israel, van a dar sus ramas. Y básicamente dice que, ¿cómo sabemos cuáles los días de la redención? Cuando la tierra de Israel florezca nuevamente. La tierra de Israel a nivel de agricultura fue un desierto durante 2000 años. Eso escriben que varios, digamos, personas que han visitado a lo largo de la historia. Incluso Mark Twain hace 200 años dijo que acá no hay nada. Él fue desde Tel Aviv a Jerusalén y dijo que no hay nada. Había como solo hay cactus, incluso los cactus parecen muertos. En todo caso, hoy en día Israel no es así. Israel es un país que ya floreció y esto cumple la profecía de Ezequiel de que ya comienza la redención de Israel. Obviamente la tierra de Israel reacciona en función de su dueño. Israel no le va a dar fruto y prosperidad a quien no es su dueño. Cuando su dueño vuelve, Israel vuelve a dar fruto. Es lo primero. Lo segundo, y que también quería mencionarles, es sobre el tema de la disputa si es que estamos en los días de la redención o no. Existen corrientes, son minoritarios, pero existen. En el judaísmo, por ejemplo, Natura y Karta, Satmer, que son ideologías que básicamente vienen del hasidismo, es decir, de un movimiento del judaísmo que nace en el siglo XVII, XVIII y se desarrolla en adelante. Y estos grupos, como Natura y Karta, que es un grupo que básicamente nace en el siglo XX, se oponen al sionismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el sionismo es un obstáculo para los días del Mesías. Porque como ellos lo ven, y esto no es una discusión nueva, esto no es una discusión del siglo XX, ya en el Talmud existe esta discusión. Si todo Israel tenemos que ser, si tenemos que hacer teshuvah, es decir, tenemos que cumplir todas las mitzvot y ser perfectos para que llegue la redención o no. Es una discusión que trae el Talmud.
los posteridad de la halajá se cita que no es necesario que Israel seamos la Madre Teresa de Calcuta para que, en versión judía, para que sea la redención de Israel. En todo caso, esta postura existe en Natura y Carta, por ejemplo, o Sadmer, de que el Estado de Israel, al ser un Estado laico, no podría representar la redención, y hasta que no haya una, digamos, limpieza de Torah y todo esto, entonces no puede ser la redención. Obviamente, yo discrepo en el punto de ellos, por cuestiones alágicas y todo esto, pero tiene un buen punto. El buen punto es que ellos también quieren la redención de Israel. La crítica de ellos es también que queremos llegar a los días del Mesías, solo que el método de ellos es que Israel sea un país que se rige por la Torah, etcétera, que en eso yo podría estar de acuerdo, pero yo creo que es un proceso histórico en el que tenemos que pasar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ya relativo a ustedes para que estemos en los días del Mesías? Yo creo que ¿cómo se dice? Cuando se hace saber algo, ¿cómo se dice esto? Difusión. Bueno, sí, como ponerlo en un titular, algo por el estilo. Ustedes como no ágidas individuales, hay un poco de... gracias. Ustedes como no ágidas individuales, no creo que se pueda hacer mucho, hacer publicidad de qué es ser monoteísta. Es muy difícil como individuales, pero se puede hacer si ustedes son grupos. Es decir, cuando ustedes se reúnan como comunidades más sólidas, ustedes van a tener un impacto mayor a nivel social. Yo creo que el camino que el Noahida debe empezar a tocar con mayor presión es en la política. No digo que todos los Noahidas tienen que ser políticos y alcaldes y gobernadores y estas cosas. Lo que digo es que tienen que tener una buena noción de cuáles son los procesos políticos que están pasando en sus respectivos países, qué es lo que la sociedad está pidiendo y tener un efecto ahí. Yo creo que más allá de... Porque eso es lo que ustedes están haciendo. Aprenden Torah, se reúnen, creen en Hashem, rezan a Hashem, están conectados con el Estado de Israel, todo esto. Pero algo que se suele olvidar es el factor política. Porque no es algo de lo que hablan muchos rabinos, pero quiero que tengan en cuenta eso, que el siguiente paso es la influencia no ágida en las sociedades. Y la influencia, seamos sinceros, no se da en la religión. La religión no es por mal. La humanidad va a madurar de religiones. Las religiones van a ser pasé. La academia tampoco. La academia va a ser pasé. Las redes sociales van a matar a la academia. Eso ya es del pasado. La inteligencia artificial va a acabar con la academia. También hay que estar en la academia. O sea, no digo que los wahías no tienen que ser intelectuales. No digo que no tienen que ser... también estar, digamos, en saber de religión y esto. También. Pero la política es algo que no se va a acabar hasta que el ser humano exista. Ya análisis de esto lo hicieron Platón y otros personajes sobre que el ser humano es un animal social, etcétera. Pero por eso digo que es un factor que yo creo que ustedes pueden involucrar el monoteísmo en sus sociedades por medio de estos aspectos. No digo que ahora hay que hacer ir a no sé, a la casa, ¿cómo se dice? La casa del gobierno de esos países y hacer una revuelta y tomárselo con un golpe de Estado. No a eso me refiero, sino a tener una mayor influencia a nivel político. Y bueno, hasta acá espero haberles transmitido un poco. Este video saldrá nuevamente en Bezrat Hashem. Y muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias a todos por haber estado. Les envío un fuerte saludo y pues alegrías. Rab, gracias, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, pero